nosotras las mujeres afrontamos para poder cumplir con el diseño con que Dios nos ha creado. Y luego de haber hablado tanto entre nosotras y haber escuchado a otras mujeres, nosotras pudimos identificar 5 obstáculos que entendemos son de gran tropiezo para muchas de nosotras las mujeres, y es lo que vamos a estar compartiendo cada una de nosotras en las diferentes etapas que vamos a estar representando, como ya lo pudimos ver, mamá soltera, mamá divorciada, mamá con niños pequeños, mujeres en la tercera edad. Increíble cómo todo se irvana. Y nada, vamos a comenzar hablando de este primer obstáculo que, wow, es una palabra que yo creo que muchas mujeres quisieran, es un término que muchas mujeres quisieran borrar del diccionario, y es la sumisión, la falta de sumisión. Díganme ustedes, ¿qué les parece este término? Y principalmente tú, Isabel, que te ha tocado ser mamá soltera y que has tenido que vivir un divorcio, ¿cómo ha influenciado este obstáculo en? Precisamente, o sea, en la medida que ha pasado el tiempo, que he ido conociendo más del Señor, me di cuenta que realmente, o sea, la falta de sumisión fue una de las principales razones por la que terminó mi matrimonio. O sea, yo no lo respetaba, yo lo desconsideraba. Si yo le pedía que hiciera algo y él no lo hacía en el momento que yo quería, ya yo resolvía, buscaba cómo resolver y lo minimizaba y se lo decía. O sea, no era ni siquiera que lo hacía, sino que le hacía saber a él que yo lo estaba haciendo porque él no hacía nada. Así es. Sí, y quiero decirte que el problema de la sumisión no es un problema solo para las mujeres casadas. No. El tema de la sumisión es importante para las adolescentes, es importante para las jóvenes, porque las personas, las mujeres que son solteras, que no tienen un marido y que piensan que tal vez como no tengo esposo, no tengo a quién someterme, debemos saber que todas debemos someternos. Y la pregunta es, ¿a quién me voy a someter? Porque siempre estamos sometidas a alguien, a veces estamos sometidas a nuestro pecado. De hecho, a mí como mamá de niños pequeños, con niñas hembras y varones, pero específicamente con las hembras, la sumisión es algo que como mamá es doblemente retador. Primero porque yo tengo que someterme para agradar a Dios, para agradar a mi esposo, pero yo tengo que someterme porque yo tengo 2 par de ojos de niñas que están viendo cómo yo me manejo ante la sumisión, y yo puedo ser un gran obstáculo para ellas en cuanto a lo que es el llamado de sumisión que Dios tiene para nosotras. Así es, y las solteras deben saber que deben someterse a sus padres, a sus profesores, a sus jefes, al Señor, porque eventualmente, si es la voluntad de Dios y se casan, será mucho más fácil someterte a tu marido si has practicado sumisión como parte de tu estilo de vida delante del Señor, definitivamente. Yo quisiera darle la palabra a doña Nuris, que tiene más de 40 años de casada. ¿Cómo le ha tocado este tema de la sumisión, de la falta de sumisión? Bueno, aunque vemos hoy que todo está muy bonito y que tengo hijos creyentes todo y que mi marido es un servidor del Señor y todo eso, pero eso no fue así desde el principio. Cuando yo conocí a Cristo, ahí fue donde mi marido se volcó a lo que se llama el mundo. Y realmente fueron días de muchas lágrimas, de mucho clamor delante de Dios. Y me acuerdo cuando el Señor puso en mi corazón que Él me había elegido con una misión y que Él había puesto su corazón en mi corazón, que Él me había dado 2 brazos para amar a ese hombre y que Él había puesto sentimientos celestiales para que yo amara a ese hombre incondicionalmente. Yo no entendía mucho de eso, hermana, pero resultó que un día mi marido llegó, yo estaba en un balcón y lo vi. Y usted sabe lo que es como cuando les brinca el corazón a uno. Yo sentí una atracción como nueva hacia mi marido. Y como el Señor me había dicho que Él me había dado su corazón y que me había dado sus sentimientos, yo me paré y fui a recibir a mi marido. Yo lo abracé y comencé a llorar, pero de una manera increíble. Y yo le pedía perdón a él. Yo ni sabía por qué. Porque el que me estaba ofendiendo era él. Pero esa perdóname y perdóname porque yo no soy la mujer que tú has querido, porque qué sé yo cuánto.
él se quedó perplejo con los brazos así hacia abajo. Como quien dice, ¿qué fue lo que le dio a esta mujer? Y yo, La pero reacción ponme los del brazos ahí hombre, atrás. No hablar. Sí. O sea, realmente para mí fue algo incomprensible, pero yo sentí que a partir de ese momento, es como cuando tú tienes una botella con mucho gas que tú la has batido, como una Coca-Cola cuando tú le has dado muchas vueltas, y ese tapón tú se lo quitas. ¿Qué pasa? Se derrama todo lo que está dentro. Pues eso hizo Dios con mi vida. El amor de Dios fue derramado en la vida de mi marido. Y yo comencé a experimentar algo que nunca había vivido. Y era un amor que no tenía que ver con su entrada, con su salida. Yo lo amé incondicionalmente. Yo lo perdonaba diariamente. Y ese hombre... Siendo él inconverso, ¿no, verdad? Amén, así es. Porque yo leí en la palabra, leí un verso que eso fue lo que traspasó mi vida, en la primera carta de Pedro, donde el Señor dice, el capítulo 3, dice, ustedes mujeres, sométanse a sus maridos para que los que no creen a la palabra sean convencidos sin necesidad de palabra por la conducta de ustedes. Ay, mi hermana, yo cogí eso y digo, es sin hablar. Y yo dejé que Dios fuera el que predicara el evangelio a través de mis actos con mi actitud. No era una cosa programada, era algo que yo estuve dispuesta a morir para que el Señor fuera. Y al cabo de 6 meses de esa actitud, que yo no se lo puedo explicar porque Solo era Dios, solo Dios. Él me dijo, ¿qué yo tengo que hacer para yo tener lo que tú tienes? Amén. Amén, increíble. Wow. O Qué sea, que es diferente, posible. claro, y qué diferente hubiera sido, doña Nuris, si usted ante esa situación de tener un marido inconverso, que a usted convertirse se convierte en peor todavía, usted se hubiera convertido en una mujer quejona, en una mujer que vive quejándose hasta con Dios y no aceptando el propósito de Dios para su vida. Ese hubiera sido un obstáculo para usted poder haber vivido el diseño de Dios en ese momento de su vida. Y es que la queja, el quejarnos porque las cosas no son como queremos, Sí. porque todo no fluye como dicen los libros, porque todo es muy lindo en tu vida, Aileen, pero si tú sabes la mía. Eso que tú porque acabas de tienes- mencionar, la queja, es el segundo obstáculo que Claro, hemos identificado, ¿no, y verdad? es muy frecuente que todas tengamos un espíritu de queja, y eso es un obstáculo que es nuestro pecado. Sí. Muchas jóvenes, que es el área con la que regularmente trabajo aquí en la iglesia y fuera de aquí, muchas jóvenes se quejan, ¿tú sabes de qué? De que están solas. Wow. Usted se queja de que tiene un esposo pero que es inconverso. Entonces la que está soltera o que es cristiano pero que no es como debería ser. Entonces las solteras se quejan de que están solas, Sí. de que no tienen un esposo del cual quejarse, digo yo, no sé. El asunto es, que yo no acepto cuál es el propósito de Dios en este momento y por qué Dios permite que yo sea soltera. Y entonces lo que hago tal vez es buscar pareja de una manera como prioritaria en mi vida, como que buscar pareja es mi meta. La meta de la Cuando vida. la Biblia dice que yo tengo que buscar el reino de Dios. Amén. Y todo Y lo todo, demás. o sea, Todo marido, lo hijo, demás. trabajo, dinero, todo eso es añadidura. El reino de Dios es tu prioridad y eso cambiaría muchísimo. No sé cómo pudiera Isabel, ¿verdad? En su rol de divorciada, que pierde esta pareja, que está sola y se queda en la condición de hijos y eso, ver el tema de ese obstáculo, obstáculo de de la quejarse o de sentirse mal. Obviamente, o sea, cuando ya tú vienes con esta actitud de que has irrespetado a tu esposo, de que, Sí. por ejemplo, en mi caso, yo vivía amenazándolo de que, oye, si esto no da resultado, esto es un contrato. Como soy abogada, yo le decía, mira, esto es un contrato. Wow. Y los contratos se rompen cuando cualquiera de las partes lo decide. Así que, mira, a ver, si tú quieres, nos divorciamos. Eso está Y- muy arraigado en el mundo. Sí, porque crecí escuchando siempre a mi papá que me decía, o sea, con buena intención, Sí. pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Sí. Él me decía, prepárate, yo quiero que tú estudies para que tú no le aguantes nada a nadie. Pues bueno, o sea, yo crecí con ese casé, estudio Derecho, y para mí, o sea, ante la mínima conflicto, Dificultad. la mínima dificultad, pues yo traía la palabra divorcio y me pasó como el cuento del lobo.
anuncié el lobo, y el lobo llegó, pero no porque yo lo puse, sino porque él se fue. Entonces ya tú sabes, uno queda como con todo ese resentimiento y ante la realidad de tú tener que enfrentar la casa, todas las responsabilidades, obviamente, o sea, hay un trabajo y un niño pequeño, eso era queja y todo el tiempo queja, o sea, y Dios teniendo misericordia de mí, Dios teniendo misericordia de mí, inmediatamente me proveyó un trabajo donde estoy 18 años después, del cual me he quejado en innumerables ocasiones, o sea, sí, o sea, esa rebeldía, eso se va. Es algo parte de nosotros. La queja es algo que no importa la condición que nos haya tocado, la etapa en que estemos, es una queja. Mira cómo también Ejemplificaba. Whatever. Ella lo interpretó muy bien, esa es la palabra. Ella, lo bien que interpretó esa etapa, la rubita, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ella, que es donde yo estoy, con niños pequeños, con un matrimonio joven, en donde nos abrumamos, son muchas cosas, es una responsabilidad, son 3 niños pequeños que hay que estar levantando y si uno se deja llevar, y es triste, pero lo escucho y es verdad, que si los hijos que se molestan mucho, que si el esposo no ayuda, pero cuando entonces ayuda me quejo porque no ayuda como yo quiero que le ayude, y que si los niños me están llamando en todo momento, que eso es un mameo y un mameo y un mameo, que no me dan permiso cuando voy al baño, o sea que es una queja constante de nosotros si nos dejamos llevar de las presiones y no miramos hacia arriba, de verdad, es un obstáculo en nuestra vida. Pero la verdad, en el fondo, la queja lo que revela es un corazón rebelde al propósito de Dios. Exactamente. O sea, yo no veo que Dios está obrando, que Dios me está hablando, que Dios está transformando mi carácter. Sí. Yo me quejo porque yo quiero que me quiten eso del medio. Y yo no veo que Dios ha puesto eso delante de mí como un instrumento de santificación para mi vida. Entonces necesito dejar la rebeldía y dejar la queja de medio para poder abrazar el diseño de Dios en mi vida. Y doña Nuri, usted como mujer de la tercera edad que le ha tocado vivir los hijos con casado, con nuera, la queja se presenta en esa etapa todavía. La nuera. Bueno. Realmente ese es un pecado muy latente en las vidas de nosotros. El egoísmo, el que nosotros estemos tan centradas en nosotros que no vemos la oportunidad que Dios nos ha dado de servirle al otro. O sea, es un tiempo maravilloso. O sea, ahora mismo yo diría que estoy viviendo una de las épocas más hermosas de mi vida, porque el yo ver todos mis hijos casados, ¿verdad? Mis nietos, o sea, es una oportunidad para yo ahora invertirme en lo que es el servicio, darle a ellos lo que por gracia Dios me ha dado con tanto amor. Entonces yo lo que veo son oportunidades. Amén. Cada vez que una de mis nueras me llama, ¿en qué usted está? Digo, ¿qué tú quieres, mi hija? Es así. Porque si yo le digo, a veces yo me imagino que habrán nueras que llama doña. ¿Y usted en qué está? Aquí, mi hija, llena de cosas. Porque tu papá, porque tú esto, pues tú sabes que aquí. O sea, se ponen adelante y ya a oír tanta queja, lo que la nuera le iba a decir, dice, no, pues no le voy a decir nada. Pero mi hermano, usted tiene que estar disponible. No para la nuera, es para el Señor. No vea a la nuera, no vea el yerno, vea al Señor. Déjese de ser tan quejumbrosa. ¿Sabe lo que pasa? Que estamos tan centradas en nosotros. Es una cosa que el trono está ocupado por el yo de nosotros. Y yo leí, comenzando mi vida cristiana, y eso es lo que ha marcado mi vida, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Mi hermana, esta es una vida de muerte. Sí. Amén. Que crea que esta es una vida de satisfacción propia para darse la buena vida, está equivocada. Tiene que salirse de este camino. Sí. Este camino es un camino de muerte, pero glorioso. Amén. Usted tiene que sentir esa tierrita todos los días que le cae arriba, los palazos, para saber que estamos en el verdadero camino. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, mis hermanas. Muera para que el otro viva. Amén. Así es, y ella ya dejó mencionado el tercer obstáculo que pudimos identificar, que fue el egoísmo. El egoísmo, sí, que lo podemos ver en las diferentes etapas de nuestra vida de diferentes formas. Yo como mamá de niños pequeños es algo, y esposo también, si yo no aniquilo mi yo,
definitivamente mi casa está condenada al fracaso. Sí. Porque eso yo creo que es una de las piezas clave que Dios utiliza para trabajar en nuestras vidas. Y la verdad que duele. Duele uno no poder seguir con su rutina. Como decía ella, los devocionales se puede seguir, pero de otra manera. La comida se come fría, pero se come. El baño ya no es un sitio sagrado. Hay cabecitas que van entrando por la puerta y todo es compartido. O sea, el yo, el egoísmo es algo que, ojo, porque en esta etapa puede ser un gran obstáculo para ejercer nuestro rol. Sí, Cornelia. También la es para... Cornelia, con jóvenes, adultas y adolescentes. Algunas jóvenes, sí, adolescentes y jóvenes, porque tienen el tiempo que tú no tienes. Exacto. O sea, no tienen esposo, no tienen hijos, no tienen este ajetreo, pueden definir y decidir qué hacer con su tiempo, pero lamentablemente el egoísmo es tan sutil que yo organizo mi agenda en torno a mí. Así es. Y mi tiempo libre lo utilizo de una manera banal. Habría que evaluar las que están en esa condición, cuánto tiempo del día o de la semana yo dedico a servir al Señor. Eso no significa venir a la iglesia todos los días, eso significa tener un tiempo de poder dar, porque somos dadoras de vida y no tenemos que estar embarazadas y tener hijos para dar vida y no tenemos ni siquiera que estar casadas. Entonces, ¿qué tiempo yo utilizo? Y lamentablemente muchas veces estamos más ubicadas en que nos den. Eso se ve también mucho en las más jóvenes, en las adolescentes que están en casa de papi y mami, que entienden como que la vida, la humanidad le debe algo. Y entonces es que nacemos así. Tienen unas demandas de que, pero mi mamá debería, pero mi papá debería, pero ¿cómo es posible? Y sin embargo no tienen ni siquiera la actitud de ser obedientes, de servir en casa, de ayudar a mami. Realmente el egoísmo es muy sutil, pero está muy presente en las vidas de todas las mujeres, de todas las etapas. Y no sé, Isabel, ¿verdad que sí? Claro, o sea, el egoísmo, el egocentrismo van de la mano. Y ese egocentrismo, o sea, muchas veces me hundió en depresión. Wow. ¿Por qué? Porque yo solamente pensaba en mí, en mis necesidades, que venga una pareja, que si mi vida iba a ser restaurada porque viniera un hombre, a veces hasta como con deseo de venganza, de que aquel hombre entendiera, bueno, tú me dejaste, pero no me destruiste. O sea, todos esos sentimientos, eso te va envolviendo en ese egocentrismo, que ni siquiera piensas en un hijo, o sea, ni siquiera piensas en tu hijo. Quieres escapar de tu realidad y te metes en un trabajo, te vuelves trabajólica, porque no quieres enfrentar la realidad de que tú tienes que llegar a una casa y no hay un hombre. Wow. Entiendo, o sea, o querer que la iglesia me resuelva y que si la iglesia, que si yo he servido en la iglesia y la iglesia entonces ahora no viene donde mí. O sea, como decía Cornelia, o sea, como entendernos que somos tan merecedoras y lamentablemente, o sea, cuando el mundo gira alrededor de mí, yo no estoy viviendo mi diseño y eso no me va a dar satisfacción. Así es. Al final del día, esperar de las personas, tener expectativa en las personas, todos somos cisternas rotas. Donde tenemos que ir es a la fuente y no estar demandándole a los otros y invertirnos en otros. O sea, y No por se ejemplo, trata de ahora, nosotros. ya Emilio es un hombre, no tengo un esposo, muchas me dicen, pero ¿y cómo es que tú puedes hacer tanto? Y tú sirves aquí, sirves allí. Le digo, porque todo tiene un precio. O sea, el precio de la soledad me da la oportunidad de yo servir. Quizás es el tiempo donde estoy más sola. Emilio se pasa el día en el trabajo, de ahí salía una maestría que estaba haciendo, pero yo llego a la casa y yo no me siento sola, siempre tengo algo que hacer, una hermana con quien hablar, alguien con quien orar, algo en qué servir en la iglesia. O sea, el Señor ha llenado mi vida, pero muchas veces ese egocentrismo me hundió en depresión. Wow. Sí, pero en realidad ese tema de que las expectativas que yo tengo de que todos me sirvan son ideas del mundo. Sí. Son cosas que hemos aprendido del mundo, que nos han repetido desde pequeñas y que se quedan en nosotros. No las rezamos como un rosario todos los días, pero están en nosotros y tomamos decisiones y vivimos la vida a partir de esas ideas que fuimos aprendiendo, que nos adoctrinaron. Que la tenemos aquí bien anotadita, porque si nos dejan hablando sin estas anotaciones, como mujeres al fin hablamos sin parar. Y esas creencias mundanas que están tan arraigadas en nosotras, aquí vamos a citar algunas. Por ejemplo, desde chiquitico, si te dan, dale. Estudia, Isabel lo dijo, estudia para que tú seas independiente y no dependa de nadie. Cásate para que no te quedes sola. El matrimonio, ya tú sabes, eso es 50 tú y 50 él.
Tienes que tener hijos para que te cuiden cuando ya tú seas vieja y no te vayas a quedar sola. Lo que se enseña no se vende, ya tú sabes. Y hay cosas, mira, que simplemente son imperdonables. Olvídala, pero no se perdonan. Yo perdono, pero no olvido. Y esa es una mentira que yo creí que el mundo nos enseña y que el Señor tuvo que tratar con mi vida. O sea, aunque fue mi esposo que se fue, en un momento Dios me hizo entender que Él se fue, Él tenía una responsabilidad, pero yo tenía otra. Sí. Y yo tuve que ir donde Él y pedirle perdón. Cuando yo iba a Doña Nuri, me recordé también de esa escena, porque yo iba a un retiro y el Señor me hizo entender que no subiera al retiro sin antes haber confesado, haber pedido perdón, y yo tuve que ir a donde Él. Y así mismo yo me derramé en lágrimas. Yo creo que Él diría, pero esta mujer se puso loca. Y no era porque me interesaba volver con Él, es que yo quería de verdad que Dios trabajara en mi corazón. Y yo fui, yo le dije, mira, perdóname, porque si tú tuviste la necesidad de buscar otra persona es porque yo no cumplí la parte que me tocaba. Y años después, Dios me movió a pedirle perdón a ella también, porque en medio de todo lo que ocurrió, yo hablé mucho de ella. Y yo tuve que llamarla en un momento y le pedí perdón también. Entonces, como decía doña Nuri, o sea, la vida cristiana es una oportunidad de morir, como decía Amy Carmichael. Es una oportunidad. Y no debe de estar limitada por las ideas del mundo. Así es. Claro, pero definitivamente hay que desmontar un montón de cosas, porque así como está el tema de que yo no debo perdonar o que yo perdono pero no olvido, en muchas jóvenes tal vez que no tienen esta experiencia, tienen el problema de que el mundo les ha dicho, que es una de las frases que tú dijiste, que yo tengo que ser independiente, yo tengo que ser autosuficiente, yo tengo que estar, yo no puedo depender de nadie. O sea, ¿qué es eso? Yo tengo que esperar que un hombre venga. No. Eso no es así. Yo tengo que prepararme, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer mi vida y no sé el hombre que se aparecerá después. Pero eso, en el fondo, nos vuelve al primer punto. Muchachas jóvenes muy capacitadas, muy preparadas, no digo que todas las que estén preparadas y capacitadas estén ahí, no lo digo por eso, pero a veces lo hacemos en nuestro corazón porque entendemos que eso me va a garantizar algunas cosas y eso me lleva a la soledad, porque soy tan independiente que me quedo sola y me siento sola y entonces me siento mal porque estoy sola, pero yo he construido mis murallas de soledad. Entonces, quiero buscar pareja, quiero tener pareja, pero me da miedo porque recuerda que soy insegura y me da miedo elegir mal, me da miedo no ser una buena esposa, pero me da miedo no ser una buena madre. Entonces, como todo me da miedo, no hago nada y me quedo trabajando. Y no, ¿entienden el círculo? Me quedo dando vueltas ahí adentro en vez de admitir y decir, no, es mi autosuficiencia, es mi orgullo el que esté en el medio de esto. Mejor yo admito que estoy mal. ¿Y tú sabes lo que hacemos al final? En vez de admitir eso, no le echamos la culpa a los hombres, lo descalificamos. Es que estos bichos no están en esta iglesia, hermana, mire, vaya por otro lado. Son unos insensibles. Esto no se puede. Además, los cristianos, Dios tiene que convertirme en uno, porque cristiano yo los conozco a todos. O sea, no puede ser. Y lo que está pasando realmente es mi miedo. Es mi miedo que me hace buscar otras alternativas para sentirme bien y llenar un vacío que solamente el Señor y su propósito puede llenar. Así es, o sea, los obstáculos que hemos podido ver hasta ahora tienen su base en que el obstáculo final con que concluimos es falta de amor a Dios, falta de obediencia a sus mandatos, lo que nos lleva a vivir de espaldas a lo que confesamos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero nos conformamos con esa gracia redentora y ahí nos quedamos. Estamos muy confiadas en que estamos salvas, vamos para el cielo, escuchamos mucho, pero a la hora de hacer y de poner en práctica eso que nos confronta, ese perdón que tengo que dar, esa sumisión a la que tengo que gustosamente acceder, se hace difícil y es ahí donde estamos muchas de nosotras cristianas y no obedecemos y ahí nos encontramos un gran obstáculo. Y quiero que doña Nuri comparta, como usted ha tenido tanto tiempo en su caminar en el Señor, más de 30 años si no me equivoco, ¿cómo usted ha podido mantener una vida de intimidad con Dios
a pesar de usted misma, porque somos nosotras mismas las primeras que saboteamos nuestra relación con el Señor y nuestro caminar con Cristo. Bueno, lo primero es entender que muchas veces ese vivir cada día, pero ese vivir, aunque sabemos la palabra aquí, pero no obedecemos, no practicamos lo que leemos, entonces no vemos a Dios obrar en nuestras vidas. Yo recuerdo hace muchos años atrás que en una ocasión yo era muy dominante en mi relación de pareja, muy dominante, porque tuve una mamá matriarcal. Mi papá le decían el pobre Pedro y todo el mundo decía el pobre Pedro, porque mi mamá era batuta y constitución. Entonces yo vengo de ese trasfondo. Entonces cuando yo me caso, yo realmente creía que eso era así, pero resulta que yo me casé con un hombre que el papá era un patriarca. Hágase la idea que era lo que había, era un boxeo, era un ring de boxeo. Un ring de boxeo entre el hombre que él no hablaba, él mandaba, él daba órdenes. El papá de Héctor era coronel, o sea, imagínense usted, eso es un desastre. Entonces, desmontar eso solamente Dios lo pudo hacer. Así es, exactamente. Eso que yo creía que eso era normal, que no me dejara aplastar, que no me dejara dominar por él, eso duró hasta que Cristo vino a mi vida. Cuando Cristo vino, ahí fue cuando la palabra comenzó a tratar con esa raíz de no sometimiento. Había una raíz de rebeldía tremenda y de espalda a Dios. Me acuerdo que en esas discusiones que teníamos, yo decía, yo te voy a decir a ti una cosa, tú oye. Con el dedito. Y eso heredeo ahí, porque yo te voy a decir, y yo te voy a decir. Oiga, un día me topo, es que este papá que tenemos es tan bueno. Amén. Me topo en Isaías 59, que dice, aparta el dedo amenazante. Mire, hermana, cuando yo vi eso, eso salió de las páginas. Y cuando mi esposo llegó, yo le dije, ay, amor, yo tengo que pedirte perdón, porque yo no sabía que Dios condenaba que yo viviera todo el tiempo señalándote. Perdóname, papi, porque yo no te vuelvo a señalar así con el dedito. Ustedes se ríen, pero miren, yo recibí una lección muy grande de parte de Dios, y es que a mayor obediencia, aún en las cosas pequeñas, mayor revelación. Amén. En la medida en como yo obedezco a Dios en las cosas pequeñas, Dios extiende su estaca en mi vida y voy a mayor obediencia en cosas más grandes. Así que mis hermanas, no le teman al mundo, a lo que la gente puede pensar, a lo que puedan creer de mí. Obedezca la palabra. Amén, amén. Aún vaya en contra de lo que la gente que está alrededor suyo crea y diga. A veces los que están más Yo cerca. me acuerdo muy vividamente. Estaba en una iglesia por muchos años y había una hermana que decía, la sumisión al honor y Salcedo. Decía así, como que me señalaba, o sea, como que ella me veía como hasta un bicho raro, porque era como que la sumisión mía ya era un servilismo. Pero ¿saben qué, mi hermana? Dios me ha bendecido. Amén. Dios me ha bendecido. Amén. Entonces eso es, yo sé, lo primero que conocí fue que la sumisión primero fue a Dios. O sea, esa rendición delante de Dios, aquí estoy, lo que tú quieras, como tú quieras, a donde tú quieras. Eso primero. Y eso, cuando tú te das a Dios de esa manera, entonces lo otro no resulta pesado. No vendrá por añadidura. Exactamente. O sea, es un deleite obedecer, o sea, someterte a tu marido, amarlo, respetarlo, cuidarlo. Realmente eso es plan de Dios. Bueno, y interesante saber eso, porque qué bueno que la clave está en obedecer al Señor. Pero un ejemplo, porque es práctica la vida cristiana, y un ejemplo en la que luchamos con eso es nuestra forma de vivir la vida y nuestra forma de vestir. Pero ¿cómo así, Cornelia?
Claro, porque la forma de vestir nuestra revela nuestro corazón. El problema de la modestia o de la no modestia no es la ropa. Pues la ropa no va para, digo, yo creo que la ropa no va para el infierno. Todo se queda. O sea, se queda la ropa aquí. Lo La que voy averiguaremos soy yo. después. Ok. Entonces mi corazón, el que decide qué ropa me pongo, cómo luzco, cómo visto, cómo camino, cómo gesticulo, todas esas cosas tienen que ver con mi corazón. Y la falta de modestia definitivamente es un problema de mi corazón y evidencia lo que hay en mi corazón. ¿Y cuáles serían esas cosas que evidencian? Bueno, lo primero que evidencia es que yo no estoy de acuerdo con el plan de Dios para mi vida, ni con la voluntad de Dios, ni quiero, como dice doña Nuris, vivir la palabra, sino que yo quiero vivir lo que el mundo dice, el diseño que el mundo me dice, y yo me pongo la ropa según lo que el mundo piensa y no según lo que Dios ha establecido. Y entonces, ¿cuáles serían algunos consejos para nosotras vestirnos? Sí, eso es muy interesante. Yo he tenido que elaborar unos consejos para los jóvenes cuando trabajo con ella, porque la ropa debería, cuando yo veo Génesis, que Dios cubrió los cuerpos, la ropa fue diseñada por Dios, bueno, un diseñador muy especial en Génesis, para cubrir nuestro cuerpo, para taparnos. Sí. ¿Te oye eso? Pero yo veo ahora que muchas veces la moda es para descubrirnos, para Claro, abrir, porque lo para que no se muestra no se vende, Cornelia. se Acuérdate vende. que es una de las ideas. Ok, entonces deberíamos revisar eso porque el diseño original dice que nosotros debemos vestirnos para cubrir nuestra vergüenza, para tapar nuestro cuerpo y no para llamar la atención con nuestro cuerpo y nuestra forma de vestir. Entonces, algunas cosas que yo he tenido que trabajar, por ejemplo, con adolescentes, porque para las más jóvenes el vestirse es muy importante porque le importa mucho la opinión de los demás. Sí. Y hay una competencia allá afuera. Entonces, la opinión de los demás tiene un valor mayor, lamentablemente, muchas jóvenes cristianas, que la opinión de Dios. Entonces, Dios no me entiende, Dios está pasado, porque estamos en el 2013 y hay que vestirse como lo que era. Y no. Entonces, bueno, para no gastar mucho el tiempo, consejos prácticos. 1, eso todo el mundo no lo puede hacer, pero si usted puede, haga uso de esa herramienta. Si usted tiene algún familiar en su casa de sexo masculino, tu papá, un hermano mayor, alguien que tenga ciertos valores morales, no tiene que ser cristiano, pero que sea un poquito mayor que tú, pídele que te evalúe la ropa que tú te pones. O sea, cuando tú vas a salir a algo muy especial, tú te paras frente a esa persona, como si fuera un espejo, y le dices, ¿cómo me veo? ¿Cómo tú me ves? Uy, te van a decir, a veces dicen, Sanjo, por así, hombre, tú estás bien. No, no. Si tú ves a una muchacha vestida como yo en la calle, tú piensas que es cristiana, ¿cómo es? Bueno, ¿qué te digo? De aquí para arriba, pero de aquí para abajo, no sé. O sea, ver lo que esa persona te dice. Es difícil, pero para hacer cambios en nuestra vida tenemos que ser intencionales. Tú tienes que ir a buscar esa pregunta. Yo recuerdo a mi hermano, cuando mi hermano me decía, voltéate, déjame ver, ok, sí, tú puedes salir. O sea, ven acá. Pero al final yo me sentía bien, porque yo me sentía segura en la calle de que ningún hombre me iba a mirar, y si lo hacía, no era por cómo yo estaba vestida. Así que utilizar personas cercanas a ti, inclusive una hermana de la iglesia, alguien que te mentoree, que te observe y te pueda decir, y tener un corazón abierto. Sí. Tener la humildad de decir, mira, yo no me había dado cuenta, la blusa es nueva, no me di cuenta que el escote bajaba, que la falda se subía cuando me sentaba, yo qué sé. Y tener un corazón delante del Señor, porque recuerda que es un problema del corazón, no es un problema de la ropa. Y lo segundo es, cuando tú vas a comprar ropa a la tienda, no te emociones tanto. Entra al vestidor, tú entras al vestidor a probártela. En el vestidor siempre hay 2 cosas, hay un espejo y siempre hay un sitio donde uno se pueda sentar. Usted te ponga la ropa que te encantó, te quedó linda, volteate en el espejo y mírate por detrás. 2, siéntate, sobre todo si es una falda, y cruza las piernas. Porque la gente no te ve como tú te ves, la gente te ve de ahí para acá. Ajá, el espejo te va a decir si cuando tú cruzas las piernas, la ropa está adecuada. El vestidor es excelente y te puede ayudar. Y entra al vestidor con Cristo. ¿Te ves? Te sienta el Señor ahí. O en la casa frente al espejo con Cristo también. Que el Señor entre ahí. ¿Tú serías capaz de andar con Cristo y esa ropa? No es posible que tengamos ropa para ir a la iglesia y ropa para estar en la calle. Yo tengo que andar vestida, dispuesta, pararme aquí adelante en cualquier momento, aunque sean las 11 de la mañana y yo esté trabajando. Y
Ya que Cristo está en el vestidor, Aileen, finalmente, alábalo. O sea, Amén. levanta los brazos, esto es práctico. A ver si la blusa se te sube, si el ombligo te sale, si tú enseñas algo, cuando tú levantas los brazos. La gente se ríe conmigo en la consejería, pero yo se lo digo, cuando tú estás en el vestidor, entra con Cristo, mira a ver si se siente bien y alábalo de paso. Porque cuando tú levantas los brazos, la ropa cambia su estructura, ¿me entienden? Sí, sí. Así que, por favor, de verdad, en el nombre de Cristo, revisa tu corazón frente al espejo. Y yo creo que los baños han hecho algo de eso en este fin de semana. Sí, ¿Verdad una que campaña muy bonita Sí. y con un excelente mensaje. Amén. Y ya para concluir este tiempo, luego de compartir los diferentes obstáculos que hemos visto, llegamos a una conclusión y es que invariablemente Jesús nos ha demostrado que para poder vivir en pos de Él tenemos que morir. Y Él se lo dijo muy claramente a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que nosotras, mujeres, para poder vivir conforme a su diseño, estamos llamadas a morir. Y quisiera terminar este tiempo orando y pidiéndole al Señor que nos ayudes tú, oh Dios, nuestro Padre, a identificar en nuestras vidas los obstáculos que nos impiden vivir conforme a tu diseño. Señor, tú sabes cada etapa, cada circunstancia, cada dificultad que tengo, Señor. Tú eres un Dios personal. Tú nos intercedes, tú nos encuentras donde quiera que estemos, Señor. Padre, danos corazones humildes, apasionados por ti, dispuestos, oh Dios, a dar la milla extra, a morir, a hacer los cambios que sean necesarios, oh Dios, con tal de poner por práctica tu palabra. Padre, si hemos sido salvas, en nosotras debe de estar ese genuino deseo de agradarte. La única forma que podemos demostrarte nuestro amor, oh Señor, es a través de nuestra obediencia. Padre, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu. Revélanos a nuestras vidas, Señor, pecados que hayan en nuestros corazones que nos impidan estar cerca de ti, Señor, que nos impidan gozarnos en tus mandatos, Señor, y aceptar tu diseño como bueno y válido, así como tú lo creaste desde un inicio. Gracias por este tiempo y sigue obrando en la vida de todas las que estamos aquí, Señor, para gloria de tu nombre. Amén.